Amén. La carga de hoy se titula, o el encargo que quiero transmitirle a ustedes es referente a nuestra comunión con el Evangelio, aunque como dijo el pastor, no son. Quizás actualmente no nos identificamos con ese título de evangélicos, ¿no? Porque el Evangelio ha sufrido mucha distorsión, pero sí tenemos comunión con el Evangelio. Tenemos una comunión, que es tener la comunión con el Evangelio. Y ese es el encargo que quiero transmitir en esta mañana. Y es bastante importante porque como iglesia nosotros necesitamos no perder nuestra esencia, nuestro propósito. ¿Por qué estamos acá? Bien que cuando nosotros hablamos de iglesia, inmediatamente nos ubicamos en un espacio físico, ¿cierto? Desde cuando comenzamos a leer, aprender a leer en español, no sé, en Venezuela se usa un libro llamado Mi Jardín, la hermana debe conocerla, que debe de allá, y nos enseñan a hacer las primeras, la A, E, I, O, U. A, E, I, la I de iglesia. Y en la imagen aparece un logo de una iglesia. Entonces, inmediatamente asociamos la I con la iglesia y con ese local físico. Entonces, ya venimos desde niño formándonos una imagen de lo que es una iglesia. Entonces, claro, cuando hablamos de iglesia, pensamos inmediatamente en esto, ¿no? El espacio físico, la estructura, también aún la dinámica, la liturgia de la iglesia, los cánticos, las alabanzas, el servicio, el pastor, todo esto. Y eso es lo que tenemos como concepto. Venimos formándonos como iglesia. Y mi encargo, por causa de que esa es nosotros tenemos un eje central, que es Cristo, el Evangelio mismo. Cristo es la persona misma del Evangelio. El Evangelio no es un concepto, según lo que muestra Romanos capítulo 1, el Evangelio es Cristo. Aquel que es del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, Cristo, ese es el mensaje que nosotros transmitimos, esa es lo que nosotros comunicamos, la persona de Cristo, tanto en su aspecto humano como en su aspecto divino. Entonces, nuestra comunión es la parte esencial como iglesia que nosotros tenemos. Y yo recordaba, porque es cierto que, bueno, como hemos mencionado y mencionó el pastor en su intervención esta mañana en la escuela bíblica dominical, y recordaba, ¿no? Lo del propósito, la forma como llegó acá, ¿verdad? Llegó acá a España. Y bueno, nosotros, cada uno de los que estamos presentes, indistintamente que sea migrante o no, como las hermanas, no es migrante, pero está acá, ¿verdad? Entre nosotros, venimos por diferentes situaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, en mi caso, yo estoy acá por un asunto, quizás lo que me movió, entre comillas, fue asuntos económicos, situaciones que pasaron en el país. También me imagino que la mayoría de los migrantes se movieron por asuntos económicos. Pero yo meditaba esto y yo decía, me recuerdo de lo que pasó con José. José cuando llega a Egipto, llegó por una razón distinta. Sus hermanos vendieron a José. Pudo haber dicho, bueno, estoy aquí porque mis hermanos me vendieron, no me amaban, no me querían, me expulsaron, me sacaron. Pero curioso que en su madurez, al pasar el tiempo, después que estuvo en la casa de Potifar, después estuvo años en la cárcel, duro para José, imagínense, este joven entrar en la cárcel. Yo, con la experiencia del hermano Adelsio, que lo agarró cuando estuvo indocumentado en el principio, ¿verdad? Tuvo un tiempo ahí, y en estos días les comentaba a los hermanos algo parecido, que me llamó la policía
Algo parecido, algo que me sorprendió y lo que se me vino, bueno, algo está pasando. Pero no es el momento para compartir, no es el encargo. Luego le puedo contar el relato. Pero hay muchas situaciones que uno pasa estando fuera de casa, fuera del país. Y José, cuando se encuentra con aquellos que lo vendieron, en Génesis capítulo 45, quisiera que lo leyéramos, él dijo estas palabras. ¿Y por qué quiero compartir esto? Es importante que nosotros mantengamos nuestro propósito bien claro, porque muchas circunstancias pueden hacernos perder el blanco. Una enfermedad, situación económica, una guerra, tontas cosas que entonces yo me enfoco en otra cosa, me enfoco en lo que me está pasando y yo pierdo el por qué realmente Dios me ha traído. Génesis 45, versículo 5. Génesis 45, versículo 5. Dice la palabra del Señor así. Cuando él se encuentra con sus hermanos, le dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. José entendió, quizás cuando estaba pequeño y tenía aquellos sueños, no lo entendía. Pero después, en su madurez, después que pasó tanto proceso, él le dijo: no se entristezca, sí. No crea que cuando la Biblia relata, y si no hay tiempo para desmenuzarlo, todo lo que los encuentros que tuvo con sus hermanos, pero José tuvo reacciones internas, encontronazos emocionales cuando vio a sus hermanos, quizás de rabia, pero después como que dijo: no, Dios me trajo acá para preservar la vida. Y seguimos leyendo, dice: pues ya ha habido 2 años de hambre, en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y al nosotros meditar esto, y comentamos en la predicación de la semana pasada, la hermana, porque la iglesia no está disociada de la realidad del mundo. Es decir, estamos guerra en Medio Oriente, guerra aquí en Europa, conflictos acá, conflictos allá. Y yo asemejo, desde que comenzaron las guerras, desde cuando Rusia invadió a Ucrania, yo no le voy a decir que este versículo, no le puedo afirmar que este versículo se está cumpliendo, pero sí se asemeja, según los comentarios que dicen algunos expertos, es que desde que se comenzaron estas guerras, se han roto los principios que establecían la paz y el orden que imperaba anteriormente. Y Apocalipsis capítulo 6 dice que en el final de los tiempos la paz se quitará de la tierra. ¿Cómo se quitará? ¿Cómo se está quitando actualmente? Es decir, se quitó. Ya ahí cualquiera puede agarrar y lanzar una guerra porque tiene, pues. ¿Qué dijo el famoso presidente de Estados Unidos? Bueno, yo lo hago porque puedo. No porque no se debe. Ya no es porque no se debe o porque hay principios. No, es porque puedo. Si puedo.
y me como a cualquiera que se venga se me atraviese por el camino. No es que si eres malo, no. Es que si me interesa, te lo quito. Entonces es como que ya actualmente los poderosos hacen lo que les da la gana. Pero eso me lleva a otro versículo, nos lleva a otro versículo, a Amós, capítulo 8, versículo 11, que es muy parecido. ¿Qué genera este escenario de guerra? Apocalipsis 6:4. Obviamente la guerra genera hambre, la guerra genera conflicto, situación, los precios suben, todo. Pero Amós capítulo 8:11 dice, ¿cómo dice? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cuando usted lee ese capítulo 8 de Amós, está hablando de los tiempos finales. Tiempos finales, tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Todo este efecto es que la humanidad, amados hermanos, tiene hambre. Hambre de escuchar la palabra de Dios. Aunque usted no lo vea, pareciera que no tuvieran, pero más adelante del mensaje y viendo la situación actual que está pasando en el mundo, les voy a mostrar que sí tiene hambre la humanidad. Ahora, ¿qué hago yo? Porque el pan lo tengo yo. Yo tengo el pan. ¿Qué hacemos con el pan? ¿Lo guardamos guardamos en la gaveta? Porque Dios envía hambre. Dios envió el hambre, ¿verdad? Como juicio. ¿Y quién tenía el pan? Egipto. ¿Pero quién administraba el pan? José. Dios le había dado a través del faraón el derecho, él le administraba todo. Faraón se desentendió y dijo, bueno, usted hace lo que quiera con eso. Usted es el segundo al mando en Egipto, en el imperio. Y administraba todo el pan, todos los graneros. Nosotros tenemos el pan. Por eso, según de Corintios 3:11, Pablo tenía un encargo, un fuerte encargo, hermano, con respecto a este ministerio que el Señor nos ha entregado. Según de Corintios 3:12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sí? Y versículo 13 dice, y no como Moisés. Moisés, ¿qué hacía? Moisés tapaba. Muchas veces podemos estar haciendo eso. Cantábamos un himno que decía, entra en la presencia. ¿Y qué hacía cuando Moisés entraba en la presencia? Veía la gloria de Dios. Y salimos de acá con el rostro brillante, pero después ponemos un velo. Ocultamos la gloria que podemos estar recibiendo. Aquí estamos aquí en la presencia del Señor. Dios está aquí en medio nuestro. Amén. Amén. Cada vez que venimos a la comunión, entramos en la presencia del Señor, nuestro rollo brilla, es decir, si venimos tristes, apagados, salimos gozosos, contentos, renovados de esta comunión. Pero ¿qué hacemos después de esto? ¿Ponemos un velo? Y Pablo dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Versículo 3 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Amén, hermano. Es verdad, venimos a trabajar,
tenemos compromisos que pagar, tenemos cosas que hacer, pero si encubrimos nuestro evangelio, entre lo que se pierde, está encubierto, dice Pablo, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, versículo 4, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó. Diga conmigo, porque Dios que mandó. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por una parte, Satanás se enceguece. Dios produce hambre y mandó. Amén. Y nos manda a nosotros a dar luz, a esa luz que recibimos en nuestros corazones. Dios quiere que la reflejemos a otros. Ese es el punto. Entonces, veíamos esto, ¿no? Vemos esto importante, hermano. Y siguiendo leyendo esta porción, dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque es fácil. Yo siempre digo que es fácil predicar el evangelio cuando todo está bien. Cuando me va bien, es más fácil, es fácil ofrendar cuando yo tengo plata. Es difícil cuando no tengo. Es decir, cuando tengo, pero para mis necesidades. Porque Dios nunca nos va a pedir más allá de lo que no podemos. Pero es fácil, ¿verdad? Cuando tengo holgadez, cuando me sobra, o cuando tengo capacidad. Pero vemos la carga del apóstol. Acá dice, Dios manda que resplandezca, pero en un contexto de debilidad, de fragilidad. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Sí, mas no angustiados, ¿verdad, hermano? Amén. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevar el evangelio. Dios nunca nos ha mentido. Nunca, como creyentes, hermano, nunca nos ha mentido. Y desde el momento que la iglesia fue establecida, en Hechos capítulo 2, en el libro de Hechos, yo recordaba esto porque el Señor les dijo el principio motor de la iglesia, Hechos 1:8. Pongámoslo en pantalla. ¿Cómo dice Hechos 1:8? Y lo leemos todos juntos. ¿Sí? Ajá. Un versículo que es muy conocido por nosotros, pero ese es el principio rector de la iglesia. El principio motor. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártir. Porque la palabra allí, ¿verdad, hermano Ocasio? Que es mártir. Y mártir es una persona, no solamente testigo, yo puedo ser testigo de alguien y no morir. Pero mártir es alguien que da un testimonio aún a riesgo de su propia vida. Eso es un testigo, ese es el sentido de esa palabra. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, ese es el principio que hoy como creyentes debe darnos a entender. Estoy aquí por esto. Como lo entendió José, José entendió que dijo, no se entristezca. Estamos aquí para preservación de vida. ¿Para qué estamos aquí, hermano? Para preservación de vida. Para eso estamos acá.
para ser mártir, para ser testigo del evangelio que hemos experimentado, que estamos experimentando, que vivimos en medio de debilidad, como Pablo dijo, en apuro, siendo mártir en apuro, en enfermedad, en situaciones difíciles. Allí es que necesitamos ser mártires. Ese es ser mártir. Quizás nosotros pensamos, yo no soy mártir. Sí, somos mártires. Porque inmediatamente pensamos que los mártires son aquellos que están ahorita, por ejemplo, siendo quemados. Sí, es una forma de ser mártir. Pero usted sabe que es ser mártir también. Usted y yo podemos ser mártires. En el sentido de que en sus limitaciones, en sus problemas, en situaciones, usted avanza con el evangelio. Prosigue con el evangelio. Impulsa y promueve con el evangelio. Porque usted puede decir, no, hermano, yo tengo mis limitaciones, aquello, poner excusas y obviamente no es mártir. Pero si queremos ser aquello que dice Hechos 1:8, por los cuales el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, ¿verdad? En los cuales Dios nos ha designado, porque creo que fue el hermano Casio Adesio, ¿no? Que predicaste que si la sal se hace insípida, ¿de qué sirve? Para nada, ¿verdad? Para ser pisado ya por los hombres. Entonces, la iglesia tiene, hay muchas iglesias, como dice compartía el pastor, en Brasil, en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo, y creo que cada día surge una nueva iglesia, un nuevo grupo. La iglesia es una, y la iglesia la estableció Cristo en su muerte y resurrección. Es decir, nadie funda iglesia, el fundador de la iglesia es Cristo. Lo que surgen a lo largo del tiempo son comunidades, grupos, de aquellos de aquellos, como fruto de aquel grano de trigo que cayó en tierra, ¿verdad? Y floreció y dio vida para todos nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, claro, Dios nos junta, como decía el pastor, el glamour de Cristo. El glamour de Cristo nos juntó acá, de allá para acá. Por ejemplo, yo nunca pensaba conocer a Lidia, ni a Belki tampoco. Estábamos en el mismo país, nunca no nos habíamos visto, pero aquí nos vimos, hermano, ¿verdad? Ya pensar, yo vi cubano, pero te iba a pensar que yo iba a conocer a Arturo, amado hermano Arturo, Danay, Silvia. Fui a Brasil una oportunidad, pero Brasil es muy grande. Uno de los países más grandes, el país más grande de América. No, del mundo no sé, creo que es más grande es Rusia, uno de los países más grandes es Rusia. Pero Brasil es grandísimo. Yo siempre acuerdo, yo comento porque es una anécdota que cuando yo iba de regreso de Brasil a Venezuela, imagínate, hermano, cuando asciende el avión es alto, ¿verdad? El avión viaja a un nivel, a miles de kilómetros arriba. Y yo estaba en la ventanilla y miraba hacia abajo y veía el río Amazonas. Hermano, sin mentir alguno, yo no sé si le pasó a usted, hermano, o lo viste de cuando regreso, pero yo veía el río Amazonas desde allá, como de la anchura más o menos como de este tramo. Yo decía, wow, si esto es así, ¿cómo será ese río allá abajo? Desde aquí. Inmenso, hermano, inmenso. Imagínate, es decir, la inmensidad de Brasil, pues, porque Brasil casi por todo Brasil recorre el río Amazonas. Gran parte, ¿verdad, hermano? Entonces, Brasil es muy grande, un país demasiado extenso en cuanto a territorio. ¿Y quién va a pensar que yo lo iba a conocer a usted? ¿O ustedes a mí? Nunca, jamás un venezolano. Y jamás en mi vida he pensado que yo iba a predicar acá,
Me explico, fuera del país, tampoco. Jamás. Pero Dios nos juntó. Esta iglesia, Dios no la formó hombre, ni mano de hombre. Yo creo que ninguna. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por Dios. Solo que algunos han perdido el propósito. ¿Me explico? Ni las que hoy están mal, la formó hombre. No. Con esto no estoy aprobando lo que ellos hacen. Solo que ellos perdieron el propósito. ¿Sabe? Ahora, también estamos en riesgo en perder el propósito. ¿O no? ¿No somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera, amados hermanos. No somos mejores que nadie. Porque hagamos aquello o aquello mejor que uno, cantemos mejor. No. Nosotros necesitamos mirar el centro. Y ese centro es nuestra comunión con el Evangelio. Y la comunión con el Evangelio no solamente es conocerlo. No es solamente conocer, ya yo conozco el Evangelio, saber todas. Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera. Filipenses, Señor Jesús, ayúdame. 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, hay una comunión. La iglesia en Filipo tenía una comunión con el Evangelio. Ahora vamos a ver cuál es esa comunión. Los siguientes versículos que vamos a leer describen esa comunión, porque no es simplemente conocerlo, memorizarlo, sino cuál es esta comunión que la iglesia en Filipo tenía. Versículo, voy a leer el 6 y el 7, para que lo tengan preparadito ahí. 6, 7, 2 y 27. Entonces dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, amén, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me justo sentí esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación. El Evangelio entonces necesita defensa y confirmación. Defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo. Versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, defensa, ¿cómo? Confirmación, progreso, palabras, ¿qué sería, Arturo? Adjetivo. Adjetivo que se le está añadiendo, hay una defensa, ¿no? Sí, ayúdame. Sustantivo, hermano, no, por eso yo digo a los expertos, porque yo soy... No, sustantivo, un sustantivo que le da le da cualidades, exacto, es decir, porque yo puedo hablar de evangelio en mi mente, yo refiero como doctrina, ¿verdad? Esa es mi mente, pero el evangelio necesita confirmación, defensa, progreso. Eso no está hablando simplemente de venir a un culto de domingo o una reunión, sino que necesitamos, para esta comunión necesitamos involucrar. Ahora, el versículo 27, ¿qué dice? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, amén, combatiendo, amén, unánimes por la fe
del Evangelio. Entonces la iglesia en Filipo tenía esta característica. Ella tenía comunión con el Evangelio, juntamente con el apóstol Pablo, en cuanto a su confirmación, en cuanto a su defensa, en cuanto a su progreso, en cuanto a su lucha. ¿Por qué? Porque usa la palabra combate. La palabra combate, lucha. Es decir, y tomo una frase de la pastoral del pastor de la semana pasada. Él decía allí que es difícil comenzar cuando las cosas hay ruina, ¿verdad? Levantar las ruinas no es fácil, comenzar de nuevo. Y uno podría decir, bueno, esta gente ya conoce el Evangelio. Europa, podemos decir que es una de la cuna, no la cuna del Evangelio porque viene de Israel, ¿no? Pero de la Reforma protestante es la cuna. Allí se inició todo, aquí lo que nosotros conocemos, aquí Europa, pero esto está en ruina. Y hay que reconstruirlo. Nosotros, Dios nos trajo en esta época, yo nací en el año 1969. Yo no nací en el año 1940, yo nací en el año 1979. Es decir, Dios me incrustó en esta época para ser un factor de cambio en mi generación. Y cada uno de nosotros fuimos para que ese factor de cambio, para el progreso del Evangelio, para ser pionero, para impulsar, ¿verdad? En esta generación, en esta cultura, en este momento de la historia, estamos en esto, exactamente, en el lugar donde quiere que Dios, que nosotros estemos. Estamos en el lugar correcto. Diga, yo estoy en el lugar correcto, en el momento indicado, para que el Evangelio avance. Mi propósito es que avance. Mi propósito es que avance el Evangelio. Y eso debe incrustársenos en nuestra mente, en nuestra conciencia. Entonces, cuando meditaba esto, quizás nosotros pensamos en grandes personajes, porque uno a veces uno tiene una falsa humildad. una falsa humildad, porque siempre, yo soy médico aquí, pero porque como no estamos en un papel protagonista, no somos algo, ¿no? Entonces, no, pero eso es orgullo. Eso es orgullo, hermano. Siempre miramos a las personas que son admiradas. Y eso es un error humano. Pues. Entonces, nosotros necesitamos entender que en nuestra pequeña porción Dios nos ha puesto. Y siempre, con lo que quería mostrarle con esa falsa humildad, es que siempre vemos en la Biblia y resaltamos a los apóstoles. ¿Cierto? Sí. Usted ve siempre en las prédicas, en los mensajes, en las iglesias, nosotros vemos a los apóstoles. El papel. Pero yo leyendo, quiero compartir con ustedes esta lectura, me saltó a mí Lucas capítulo 8. Mire esta mujer. Y vemos a Jesús. Nosotros vemos siempre en los mensajes, siempre resaltamos pues a un Jesús que pareciera que no, ¿cómo Jesús comía, hermano? ¿Cómo Jesús, dónde dormía? Pareciera que Jesús vivía, no, Jesús tenía a alguien que lo recibía en su casa. Jesús tenía gente que lo sostenía. Porque siempre pensamos que como que un Jesús que vivía en los desiertos. No. Mire cómo dice esto. Y aquí nos encontramos nosotros. Lucas 8 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas,
predicando y anunciando el evangelio del reino, y a los 12 con él. Qué maravilloso este versículo 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, aprende estos nombres, estas mujeres. Mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, que la Biblia no menciona, que le servían con sus bienes. Papel protagónico de las mujeres. Maravilloso. Estas mujeres no se amedrentaron, es decir, ellas entendieron cuál era su papel, cuál era su rol. Porque si no, el Espíritu Santo no la hubiera mencionado allí. Porque está bien, Dios hizo algo con los apóstoles. Dios hizo algo con los apóstoles. Y con los que Él envió. Capítulo 9 de Lucas dice, muestra que Él envió a predicar el Evangelio. Pero, ¿quién les dio el bastimento a estos apóstoles? Porque ahí el Señor les dijo, no lleven nada. Es decir, estas mujeres tenían que haberla ayudado, sostenido el ministerio. No sé si me hago entender, hermano. Había un papel, había una porción. Nosotros tenemos una porción, algo que cooperar para que el evangelio avance, para que el evangelio prosiga. ¿Qué tenemos para darle al Señor? Porque también tenemos que usted sabe que cuando usted es agradecido, da. Cuando usted es agradecido, entrega. Cuando usted no es agradecido, usted no da. Ni yo doy. En el agradecimiento se debe dar. Y se acuerda, que creo que está también en Lucas, pero no hay tiempo. Ya son las 1, hermano, me está comiendo el tiempo. Voy a mencionar dos episodios. Una, aquella mujer que el señor Simón, un hombre, invita al Señor a su casa y luego entra una mujer con un frasco de alabastro, le quiebra los pies al Señor, porque hay varias mujeres. Parece, los evangelios relatan varios episodios de este tipo. Y comenzó a llorar y a enjugar los pies del Señor, y el Señor le dice Simón, y como era una mujer pecadora, Simón comenzó a decir, bueno, ¿cómo permite este hombre, si es profeta, que esta mujer pecadora le toque los pies? Y el Señor le dijo, ¿sabes, Simón, algo que tengo que decir? Entré a tu casa y no me diste nada, no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de regar sus pies con lágrimas, no ha cesado. Y no solamente que llevó algo, pero déjame mostrarle algo, amados hermanos, si me permiten el tiempo. Es que nosotros estamos enfocados muchas veces en nuestros problemas, pero esta mujer se llevó una doble porción. Se llevó una doble porción. Le dijo, vete, tus pecados te son perdonados. Otro episodio no sé si han leído los pasajes, porque no, que el Señor consigue, creo que 5, no sé si me corrigen los hermanos, pero creo que 5 o 10 leprosos, exactamente, pero uno solo que fue que regresó. Él no solamente recibió sanidad, sino también salvación. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, él dijo, bueno, pero no hay ninguno otro que venga y sea agradecido. Y los otros eran judíos, y este era samaritano. Entonces, quizás nosotros, al no ser agradecidos, cuando no somos agradecidos, no nos devolvemos y no nos entregamos. Entonces, el ser agradecido es entregar, es darle a Dios. Debemos decir, Señor, no solamente quiero ser agradecido con palabras, sino con dar algo para ti.
Quiero cooperar contigo, ser partícipe como estas mujeres que cooperaron, que están ahí ocultas en los textos bíblicos, pero impulsaron para que el reino de los cielos avanzara. Sostuvieron el ministerio de Jesús. Eso es lo que hoy quiero transmitir. Necesitamos salir de aquí, Señor, en la mente. ¿Qué puedo hacer para que el reino del reino avance en esta tierra? Eso es lo que quiero. ¿Qué puedo hacer? Sencillo, hermano. Por ejemplo, hay muchas maneras. Les voy a mencionar. Un mensaje en WhatsApp pareciera insignificante. Usar las redes sociales. Difundir un mensaje. Hacer llegar a alguien. Ver una palabra. Algo que disfrutaste, te llenó de la iglesia. Para compartírselo con un amigo. Pero si no hacemos nada, porque uno siempre dice, no, pero es que no lo van a recibir. Sí, pero el sembrador salió a sembrar y él no se paró. Él puede decir, cuando usted sale, usted sabe que eso tiene piedra, hermano, el camino tiene piedra, pero él no se detuvo en no tirar la semilla donde había piedra. Él sabía que lo estaba tirando donde había piedra, o no sabía el sembrador. Sí, pero ¿por qué lo siguió sembrando allí? Porque bueno, algo debía a producirse, hermano. Entonces nosotros necesitamos difundir, hacer algo. Por ejemplo, otro elemento que podemos hacer, invitar a alguien a nuestra casa. Hacer un círculo de lectura. Pero hay que hacer algo. Porque si nosotros permanecemos en nuestro haciendo lo mismo todos los tiempos, nada va a cambiar, ¿verdad? Pero todo comienza en nuestra mente, decir, bueno, yo tengo un papel, Dios me trajo acá para hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo en mis manos? Señor, ¿qué puedo? Tengo 5 panes y 2 peces. Entrégamelo. Señor te va a decir, entrégamelo, que yo voy a multiplicarlo. Eso para darle alimento a muchos. ¿Qué puedes hacer, Donald? ¿Qué puedes hacer, Alexander? ¿Qué puedes hacer, Sara? ¿Qué puedo hacer? Dirá tú, Señor, pero que yo soy una niña. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Preguntémonos, vayamos a la presencia del Señor. Señor, ¿qué puedo hacer? Hoy ya entendí que tú me estás diciendo a mí que tú me trajiste acá para preservación de vida. Tengo pan, tengo el alimento. Ahora necesito dispensarlo. Y quiero terminar con esta porción. 1 Corintios 4, 1 y 2. Pero necesitamos urgentemente hacer algo. Amén. Ahora, algo. Les invito a hacer algo en la semana. Difundir un mensaje, estos audios. Los hermanos, y esto va para los hermanos que participan, que no se reúnen, porque hay muchos hermanos que están, no pueden estar con nosotros físicamente por sus ocupaciones de trabajo, pero para ellos también pueden, porque a veces necesitamos involucrarnos en esto, difundir desde el punto de vista de promover la palabra, pero también involucrarnos más apoyo económicamente, porque el fracaso no sería de uno. Sí, el fracaso es de todos, porque Dios nos trajo acá. ¿Me entiende, hermano? Sí, podríamos irnos a otra iglesia. Podemos, sí. Porque hay muchas. Pero Dios nos trajo acá. Ahora yo tengo que decir, Señor, ¿para qué me trajiste? Porque si yo me voy entonces a otra iglesia, sin el propósito encima, seguiré en lo mismo. Estaré errando el blanco. Y la gente con hambre. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces no es un asunto de mudarnos de otra iglesia, es entender
Si estoy aquí, hoy yo estoy aquí. Hace unos años estaba en Venezuela, haciendo mi función. Hoy estoy acá. Mañana no lo sé, pero donde yo esté y donde tú estés, debes cumplir este propósito por lo cual Dios ha puesto en esta tierra, en este tiempo y en este lugar, para preservación de vida, para dar. Y por eso este último versículo, 1 Corintios 4, 1 dice, así pues, vamos a leerlo todo juntos, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tal si oramos, nos ponemos sobre nuestros pies y le decimos, Señor, yo quiero que los hombres me tengan como administradores de los misterios de Cristo? De esos dispensadores que dispensan, que promueven. Ayúdame. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos escogiste desde la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Tú sabías que un día estaríamos acá. Tú ordenaste nuestros pies, nuestros caminos, nuestros tiempos, Señor, para hoy estar en este país, para aún compartir como familia, como hermanos en esta comunión con el Evangelio, para que tu reino avance en esta tierra, Señor. Ayúdanos, danos el corazón, Señor, para que tu reino avance a donde estemos, a donde tú nos lleves. Siempre podamos mirar este norte, este propósito en nuestras vidas, promover tu reino, que tu reino y tu evangelio, Señor, crezca. En tus manos estamos, Señor. Te damos gracias por este privilegio. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a permanecer firmes en este camino. Señor Jesús, bendice a los hermanos, bendice tu iglesia, bendice a cada uno de los hermanos que hoy no pudieron estar, Señor, pero sabemos que tu palabra los alcanzará. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdanos a avanzar contigo, guárdanos en tu nombre. Amén. Amén. Amén.